Amigos, qué gusto saludarles, como siempre un verdadero placer. Por desgracia, el consumo en el país sigue muy apagado tras la pandemia y sus consecuencias. Ahora, además, está el factor inflacionario que golpea aún más el poder de compra de las familias. En consecuencia, este 2022 no apunta a ser un buen año para la industria automotriz. Se puede decir que llueve sobre mojado para un negocio que lleva ya varios años muy afectado. El tamaño del mercado se ha hecho pequeño y ahora además se han desbordado la llegada al país de los autos chocolate. Hoy nos acompaña Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA. ¿Cuál es el horizonte para el rubro automotriz en 2022? ¿Cómo ha afectado el mal desempeño de los últimos tiempos a las empresas de ese negocio? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, ya está con nosotros Guillermo Rosales. Guillermo, muchísimas gracias por la oportunidad. Como siempre, un verdadero placer. El gusto es mío, Alberto. Muchas gracias por esta entrevista. Guillermo, bueno, pues año difícil para la industria automotriz por diversas razones. En la parte de producción, pues ya sabemos, la disrupción de las cadenas productivas, la imposibilidad de producir todas las unidades que se quisieran. Y luego, pues por el lado de las exportaciones, pues también ha habido justamente por lo mismo obstáculos, el tema de la guerra, el tema de la inflación, un cóctel de circunstancias que lastiman mucho a la industria. Y en el mercado interno también, pues el comportamiento bastante complicado, Guillermo. Sin duda alguna, Alberto, seguimos inmersos en una crisis de magnitudes insospechadas hace 2 años cuando inició todo esto. Nos enfrentamos a un choque de oferta que no ha podido ser corregido. Como bien lo comentas, en el caso concreto de la industria automotriz, el ensamble de vehículos a nivel global se encuentra ante una disrupción en las cadenas de suministro de componentes, además también un desequilibrio en las cadenas logísticas, no es un tema menor. En este momento estamos enfrentando afectaciones que incluso pueden ya superar la disrupción de la producción de componentes, la carencia de fletes, la descoordinación para contar con contenedores, la necesaria coordinación de los tiempos y movimientos para lograr los traslados en ferrocarriles y una serie de factores que por un lado incrementan los costos y por otro lado también prolongan los tiempos necesarios para que los vehículos puedan finalmente llegar a las tiendas, a las distribuidoras y ser puestos a disposición del público. Y esto está ocurriendo en todo el mundo. México no es la excepción y por ende no hemos podido sobrepasar la crisis desde la que nos llegó en 2020. 2020 cayó 28% la venta de vehículos en México y aún nos encontramos en niveles de venta este 2022 por abajo de los del 2019. No, pues terrible. Ahora, el factor de la inflación, Memo, ¿qué tanto le afecta a la industria? Porque pues ahora, además de que pues, no hay vehículos, además de que el poder de compra está mermado por la propia crisis, la pandemia, la falta de respuesta por parte de las autoridades con un plan de apoyo a las familias, a las empresas, ahora nos encontramos con este factor de la inflación que también pues, se suma. ¿Qué tanto está afectando el tema de la inflación? ¿Qué tanto se han encarecido los vehículos? Lo enuncias muy bien. Tenemos problemas también desde el lado de la demanda, motivados principalmente por la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. En el caso de México, pues no escapa a esta espiral inflacionaria. El índice nacional de precios al consumidor arriba del 7%, llegando con algunos límites al 8%, y los vehículos igualmente han venido teniendo alzas significativas por todos estos problemas que te comentaba anteriormente. Durante el primer trimestre, los precios de los vehículos incrementaron 9%, que en términos reales, es decir,
descontando el efecto del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación, tenemos un incremento real cercano al 1.5% en los vehículos. Y esto genera un doble impacto. Por un lado, hace más difícil que las personas puedan tener un ahorro para cubrir una mensualidad mediante un crédito, porque tienen que gastar más en sufragar sus gastos primarios. Y por otro lado, al incrementar el precio de los vehículos, se sube la vara para poder llegar a esos niveles de consumo, Alberto. Figuras como el arrendamiento, ¿qué tanto han ayudado, qué tanto ayudan en estas circunstancias? El arrendamiento está teniendo cada vez mayor aceptación en las compras corporativas. Es una muy buena opción para no desatender otras prioridades de inversión de capital de los accionistas o de financiamiento, y con esto pueden tener el uso del vehículo sin descapitalizarse, pero está muy enfocado a la parte corporativa, no tanto a el consumo de las personas. Ahora, Memo, en lo que es el mercado interno, ¿podríamos tener alguna posibilidad de recuperación? O sea, ¿podría verse algo? ¿Cómo ves el camino, el horizonte para el cierre del año, la segunda parte del año? Estamos dando por descontado que este año seguiremos en una fase de estancamiento en la venta de vehículos nuevos en nuestro país. Continuarán en los próximos meses estos problemas de oferta, no estamos recibiendo el número de vehículos necesarios, y por otro lado también se irá deteriorando la capacidad de consumo. Y con ello esperamos que el 2022 nos deje con una venta de 1.015.000 unidades, en términos lisos y llanos lo mismo que el año pasado, con lo cual remontar el efecto de esta crisis de COVID-19 y retomar venta de vehículos similares al 2019, arriba de 1.300.000 unidades, lo estamos viendo muy postergado. Incluso pensábamos que en 2024, hoy mismo ya no estamos seguros de que podamos lograrlo en ese año. Fíjate, tantas cosas que se podrían hacer, Memo, para impulsar la venta de vehículos con políticas públicas bien orientadas. Lamentablemente no las hemos visto. Ustedes han peleado durante años que haya ese tipo de políticas, estímulos, de apoyo, porque además esto tiene un costo, la obsolescencia, ¿no?, del parque vehicular. ¿En qué niveles está la obsolescencia? Bueno, se ha incrementado la obsolescencia del parque vehicular, hablando del transporte pesado, los camiones de carga, los autobuses. Observamos una antigüedad promedio cercana a los 19 años. Y hablando de los vehículos ligeros, autos y camionetas, podemos estar acercándonos ya a los 18 años. Fíjate nomás. Con una agravante, que es la regularización autorizada por el presidente López Obrador de los vehículos chatarra que siguen ingresando a nuestro país, y esto es un componente adicional para el deterioro del parque vehicular y, por supuesto, también para la marcha de la industria automotriz en México. Una decisión política, Memo, claramente por parte del presidente, para favorecer a grupos que se benefician de ese tipo de acciones, la entrada de vehículos ilegales, pero para la industria que paga impuestos, pues es nociva. ¿Qué tan dañino es esta entrada de vehículos chocolate o vehículos ilegales al mercado mexicano? La experiencia que tenemos de procesos anteriores, por ejemplo, el que se instrumentó entre el 2006 y el 2013, nos dejó con una entrada promedio en ese periodo superior a las 800.000 unidades anuales. Y en su momento la Secretaría de Economía, en 2 administraciones distintas, evaluó que cada año se dejaban de vender por este factor alrededor de 200.000 vehículos nuevos. Consideramos que este proceso va a dejar condiciones de impacto negativo en el mercado nacional similares. Pensando desde el ámbito romántico, populista, pues uno pensaría, bueno, pues es que todo el mundo tiene derecho a tener un vehículo. Sí, está muy bien, perfecto. Y entonces, pues la entrada de autos ilegales desde Estados Unidos, pues suena como lógico, pero cuando ves las condiciones en que llegan esos autos, que no son precisamente las mejores, son autos chatarra, circulan en carreteras con los riesgos, hay más contaminación, etcétera,
y luego agregas quiénes son los que participan del otro lado, porque esto no es un proceso así de una persona individual, sino hay mafias, como tú lo dices, que controlan ese mercado, que es un mercado importante. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos autos ilegales entrarán? Bueno, estamos hablando que la evaluación que el propio gobierno federal hizo para autorizar la regularización, estimaron 2.100.000 unidades. Nosotros consideramos que desde octubre del 2021, que el presidente formalizó su decisión de regularizar hasta la fecha, bien pudieron haber ingresado 1 millón más como consecuencia de que no se ha hecho ninguna acción para frenar, para sellar la frontera. La corrupción sigue estando por lo alto y continúa. Ahora el problema mayor que enfrentamos es que se le encomendó la responsabilidad de la regularización al Registro Público Vehicular, una entidad totalmente obsoleta, sin capacidad operativa, y está muy lento, es un fracaso administrativo la regularización, y esto genera una presión para prolongar casi indefinidamente la regularización ante la carencia de potencialidades para llevar a cabo la regularización. Y en ese ínter se deja abierta la frontera, siguen ingresando vehículos de contrabando y estamos en un círculo pernicioso de alto impacto negativo para México. 3 millones de automóviles podrían entrar este año entonces, ¿no, Memo? Podrían estar en 3 millones ilegales, en ¿no? fila de regularización, que es mucho más grave. Contra 1 millón que se vende nuevos, ¿no? Exactamente, porque en el momento en que los vehículos se regularizan, se les dota de placas, de documentos, con una simple firma de declaración de decir verdad que el vehículo se encuentra impecable. Eso es lo que hoy se encuentra contenido en el decreto de regularización, facilidades extremas, y en el momento en que se emplacan, esos vehículos se pueden comprar, se pueden vender, se pueden trasladar por todo el territorio nacional, y es cuando sobresaturan la oferta y entonces afectan a el mercado formal. ¿Y si es robado, Memo? Bueno, con la firma de decir que está limpio, con eso es suficiente. No, bueno. ¿Y si es una chatarra que pues ya en Estados... Porque esa chatarra ya no puede circular en los Estados Unidos, por eso vienen aquí, ¿no? Es basura automotriz, pero aun cuando en el decreto se enuncia que el vehículo debe de cumplir con las condiciones físico-mecánicas y con las emisiones ambientales conforme a la normatividad, en un párrafo siguiente se dice que todo eso podrá ser acreditado en cuanto a cumplimiento con la manifestación de decir verdad. Este fenómeno llegó para quedarse, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar y por eso la industria automotriz en su conjunto no deja de demandar al gobierno federal, y los números lo están evidenciando, esta práctica nociva que debe de ser cesada. Bueno, pues terrible. Llueve sobre mojado claramente para la industria automotriz, ¿verdad? Pero vamos a salir adelante como lo hemos hecho. Hay una energía muy grande dentro del sector y nos vamos a sobreponer a todos estos avatares. Bueno, Memo, pues muchas gracias, te agradezco mucho, ¿eh? Y él es Guillermo Rosales, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Sí, en efecto, la industria automotriz a nivel global enfrenta una circunstancia muy difícil. Se ha conformado el cóctel perfecto para que los precios estén por las nubes. Y aquí la regularización de autos usados que entraron al país de forma ilegal, una acción política que genera una depreciación de los autos usados e inhibe la adquisición de autos nuevos. Así que tiempos difíciles y más obsolescencia del parque vehicular de nuestro país. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.